Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere y gracias a sus peticiones. Hoy tenemos un nuevo lugar que nos hicieron el favor de permitirnos estar grabando, que es este restaurante de mariscos tan prestigiado, sonorense, Arbolitos, aquí en la sucursal Polanco. Entonces vamos a hablar de... Tenemos dos temas sustanciales para proponerles a ustedes. El primero de ellos, el hecho de que el Seguro Social ha decidido, como lo ha avisado y consta en su página, el determinar, eliminar ya la cuestión de su plataforma que tenía por materia de la cuestión sanitaria, el COVID. Ese es algo muy interesante que deben de tener ustedes conocimiento y tomar en cuenta esa situación, sobre todo aquellos trabajadores que aún tengan la necesidad de tener que subir esa información, van a tener que remediarlo con las indicaciones que vaya promocionando en su momento el mismo instituto. El otro tema es sumamente importante, sumamente vital, por la cuestión fundamental de la libertad de expresión. ¿A qué nos referimos? A la controversia que tiene que resolver nuestra Suprema Corte en función de qué, de poner o no unos visores, vamos a llamarles así, a quienes deben de inspeccionar el contenido para efecto de las audiencias. Esto es algo muy complicado porque al final de cuentas estamos regresando a la época de la censura en la televisión y los medios de comunicación. Es algo muy importante que se está destacando a través de determinados organismos cupulares en los cuales se menciona de una manera muy enfática que los concesionarios de televisión evidentemente que no están compareciendo en ese sentido, a pesar de que les afecta y muchísimo. ¿Por qué no están compareciendo? Porque recordemos que todas las concesiones que otorga el Estado son en un momento determinado susceptibles de ser revocadas y esto implica de una manera muy delicada el hecho de estar coartando la información. De hecho, sabemos una situación muy especial que nos mencionan históricamente. Quien es dueño de la información es dueño del mundo. ¿Por qué? Porque contiene todos los datos que conllevan la operación y la sustancia que esté desarrollándose en cualquier país, en cualquier parte, en cualquier unidad, etcétera. Esto nos lleva a reflexionar si nuestra Suprema Corte de Justicia va a tener o no en realidad la objetividad necesaria que requiere esta situación tan importante, tan delicada, de meter esos visores o revisores de la información que se está proveyendo para las personas. Ya que de manera muy simple se tiene que mencionar cuál es mi fuente. Yo recuerdo, por ejemplo, a los que todavía hicimos la famosa tesis escrita que se tuvo que presentar, donde obligatoriamente teníamos que citar las fuentes, teníamos que hacer las citas bibliográficas para poder demostrar que nuestro punto de vista coincidía o difería en algún momento determinado con alguien que escribió algo que hay una evidencia física de ello. En este caso, el hecho de que se les obligue a los medios a decir si es una nota periodística, si es un criterio personal y eso, yo creo que hasta ahí es una situación. Sin embargo, cuando se va a revisar el contenido, cuando se va a filtrar de alguna manera lo que se esté exponiendo, necesariamente obliga a tener ya un policía de todo aquello que esté yo mencionando. Y eso nos genera una problemática muy grave. Porque, insisto, estamos regresando a la época de la censura. Recordamos nosotros, por ejemplo, años de los 70s, en donde claramente, a través de una situación completamente populista en ese tiempo, y por ahí si gustan les dejamos una referencia aquí de un capítulo exprofeso que hay a su disposición de un autor, en donde se menciona precisamente la forma de accionar de cómo coartar las libertades. Y de esa manera se genera el descontrol absoluto de la información. No, al contrario, se concentra, se filtra, si me interesa la doy a conocer, si no me interesa la censuro. Esa es la parte más compleja que tenemos nosotros y la Corte debe de intervenir para resolverlo de una manera sana, objetiva y sobre todo de una manera prudente para no menoscabar de manera alguna los derechos humanos de quienes estén dando información. Hasta ahí nosotros tenemos una posición, que es el no limitar ese acceso informativo a esas situaciones. Estamos viendo los permanentes ataques acerca del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de que se le debe de proveer o no de más facultades. Aquí hay una situación muy importante para todos aquellos que están demeritando la función objetiva de dicho instituto. ¿Cuál es? La parte más grave es precisamente
que sean las autoridades quienes dicen quiero más facultades, quiero más acceso a la información. Sin embargo, esas mismas autoridades son las que están imponiendo el hecho de la restricción, imponiendo los visores. Esto nos contrasta porque de una manera absoluta nos está demostrando que no hay coherencia como nada en este gobierno en sus acciones. Y esto desde luego genera un caos en toda la población. ¿Por qué? Porque ¿a quién le voy a hacer caso? Tenemos un problema muy importante, y eso lo menciono en varias ocasiones, el tema de haber eliminado en papel el Diario Oficial de la Federación. No tenemos una certificación a nivel externa, a nivel interna, que el Internet, el servicio, en primera sea gratuito a nivel nacional y en segundo que tenga una cobertura a nivel nacional. Las mismas telefónicas tienen problemas para poder llevar a cabo la cobertura. Luego entonces el gobierno, al manejar el tema Internet en el Diario Oficial de la Federación, a nuestro juicio empieza a lacerar los derechos de la población, sobre todo aquella en donde tenemos acceso muy complicado, tanto de caminos físicos como de vías de comunicación, de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué estamos teniendo ahorita? Si no es coartar el derecho que tenemos todos a ser informados, pero también el derecho que tenemos de expresarnos de manera libre e irrestricta en todo tipo de situaciones. Obviamente haciéndonos responsables de todo lo que estemos haciendo, de todo lo que estemos diciendo, porque en un momento determinado puede haber una responsabilidad cuando se ha querido dañar a alguien también. Pero sí es importante, insisto, que tengamos en cuenta ese grave detalle de que se está pretendiendo coartar el derecho de la libre expresión, de que yo quiera pensar de una manera diferente a las personas. Una cuestión es la tolerancia, estoy o no de acuerdo con lo que digas, estoy de acuerdo en que hables, y otra muy diferente en que no quiero que hables, en que no quiero que digas lo que piensas. Eso es algo muy delicado que va a demeritar obviamente aún más los golpeados derechos humanos que tenemos ahorita precisamente. Es histórico que se han venido cada vez más cercando esos derechos, a pesar de que son más amplios que las garantías constitucionales que traían los primeros 29 artículos del Pacto Federal, y que sin embargo, no obstante México haber firmado diversos acuerdos y tratados, pues están yendo en un momento determinado a letra muerta. Y créame, no hay peor norma jurídica que la letra muerta. ¿Por qué? Porque eso inaplica. Comentando con la gente en la calle, me mencionaban de una manera muy simple, y por eso pedimos que nos permitieran grabar en este lugar externo a nuestras oficinas, en el sentido de que como la gente, por ejemplo, se pasa a los altos, circula en sentido contrario y todo, porque no hay una autoridad que los frene, una autoridad sancionadora. Están las disposiciones, pero eso nada es lo mismo. Pero sin embargo se trata de salir en la televisión con esos famosos operativos ahí que en realidad demuestran lo ineficaces que son, porque el hecho de que sepa yo que va saliendo la autoridad a la calle, pues el que se esté portando bien o mal lo va a hacer desde dentro. Eso es algo muy importante. Necesitamos realmente que haya actos de autoridad, no actos populistas. Necesitamos, por ejemplo, estamos viendo que cada vez se le entrega más la cuestión de zonas estratégicas a las autoridades castrenses, lo cual es un riesgo y denota la incapacidad de las autoridades establecidas para ello. Así entonces queremos hacer énfasis en esta reflexión, queremos reiterar nuestro agradecimiento a los Arbolitos por habernos permitido grabar este programa para ustedes desde este lugar, sucursal Polanco. Es un restaurante sonorense y como siempre, si te gustó, apóyanos con ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita y te avisa el material nuevo. Nos vemos en la siguiente.